Pues buenas tardes a todas las personas que una vez más habéis decidido compartir esta jornada de reivindicación y de formación en salud mental en la Federación de Salud Mental Madrid. Para las personas que no me conocéis, soy Olga Real Najarro, presidenta de la Federación de Salud Mental Madrid, que como sabéis es una federación que agrupa a 16 asociaciones de personas con problemas de salud mental y sus familiares, y trabajamos diariamente por la mejora de la calidad de vida de todas las personas que tenemos algún problema o algún conocido con problemas de salud mental. Hoy nos encontramos en la tercera jornada del 7º ciclo de conferencias y, como recordaréis las personas que nos acompañáis habitualmente, la primera jornada fue sobre sexualidad y salud mental, la segunda la dedicamos a la planificación anticipada de decisiones y estas jornadas y la que vamos a presenciar hoy la podemos seguir en nuestro canal, en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. También comentaros que desde hace ya un tiempo estamos realizando la tercera y última jornada de nuestros ciclos en torno a la temática elegida cada año en el Día Mundial de la Salud Mental. Este año, 2023, como sabéis, el lema elegido en el Movimiento Asociativo de Salud Mental ha sido Salud Mental Mundial y Derecho Universal. Y es un honor para nosotros y un orgullo, en este caso, contar con la Asociación Madrileña de Salud Mental, porque de entidad reivindicativa a entidad reivindicativa sabemos que vamos a aprender mucho hoy con vosotras. Es además un orgullo doble o triple, porque además contamos con Belén González Callado, que es psiquiatra en el programa comunitario intensivo y pisos supervisados del Centro de Salud Mental de Leganés. Y como sabéis, nuestra asociación de base, mi asociación de base, está ligada a Leganés y a Fuenlabrada, es la Asociación Salud y Alternativas de Vida, ASAP. Y además Belén es la presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Mental. Lo que más nos interesa, entre otras muchas cosas, es que Belén además trabaja en este programa comunitario intensivo y, como sabéis, desde el movimiento asociativo siempre hemos reivindicado que hubiera una atención sociocomunitaria cuando se tiene un problema de salud mental, ¿no? Además de eso, contamos con Laura Rosa Cerezo, que es enfermera especialista en salud mental y miembro también de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Salud Mental. Una vez más, recordad cuánto hemos reivindicado que haya enfermeras especialistas en salud mental en los centros que atienden a personas con problemas de salud mental. Y para terminar, contamos con Irene García Hoyos, que es psiquiatra infanto-juvenil del área del 12 de octubre y en el Centro de Adicciones de Jóvenes y Adolescentes de la Comunidad de Madrid, y también miembro de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Salud Mental. Si os dais cuenta, tenemos hoy a 3 personas que trabajan con 3 temas que a nosotros nos interesan especialmente. Así que desde aquí os lanzo ya pues no sé cómo decirlo, el guante para seguir trabajando por temas que nos interesan mucho. Os tenemos muy cerquita y creo que además de la jornada de hoy, que va a ser un éxito, esperamos trabajar en muchas más cosas pues prontamente. También agradeceros vuestra participación altruista, porque tenemos que recordar que muchas de estas cosas las hacemos gracias a vuestra participación altruista y, por supuesto, dar las gracias a las juntas directivas que nos ayudan a mantener la federación y las asociaciones en pie, gracias a los socios que estáis día a día, que estamos día a día trabajando por la salud mental, y gracias también al equipo técnico que nos ayuda a mantener esto pues día, mes y año tras año. Si os parece, damos ya pie a vuestra participación y muchísimas gracias una vez más. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. La verdad es que en cuanto nos enteramos de la propuesta, lo primero que nos sentimos muy emocionados dentro de la Junta y teníamos claro que queríamos participar en esto. Y bueno, hicimos, ¿no?, como hay unos cambalaches para poder estar aquí, porque realmente nos parecía importante estar. Y además nos parecía importante poder empezar esta colaboración de esta forma tan bonita, ¿no? También ¿no?, haciendo honor al Día de la Salud Mental y pudiendo establecer esta relación con la Federación de Salud Mental Madrid. Como decía Olga, ¿no?, 2 asociaciones bastante reivindicativas. Yo creo que vamos a traer aquí parte de esto, ¿no? Y que, vamos, por lo menos esa es nuestra intención. Nosotras, como explicaba Olga, pertenecemos a la Junta de la Asociación Madrileña de Salud Mental,
que es la sección de la Comunidad de Madrid que pertenece a la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Profesionales de la Salud Mental, AENPSM, es un poquito así, pero representa a la asociación de profesionales de salud mental más grande de España y además más antigua. ¿Vale? Cumplimos este año 100 años. Nos parecía una de las características esenciales, aparte de la perspectiva comunitaria que mantenemos y de defensa de los derechos humanos y de un trabajo en un trabajo en el que no solamente la psiquiatría, sino todas las profesiones que formamos parte de la atención a la salud mental, formamos parte de esa atención en igualdad de condiciones. Bueno, pues nos parecía que representar esto aquí desde la Junta, que está formada tanto por enfermeras, psiquiatras de la sección infantil, de adultos, psicólogas, educadoras sociales, trabajadoras sociales, es decir, somos una asociación interprofesional y nos parecía importante poder representar esto aquí hoy. Nos pidieron colaboración un poco libre de una sola persona y la verdad es que hemos hecho el esfuerzo de venir las tres, porque al final más que un esfuerzo ha sido un placer y un privilegio, ¿no? Yo soy la actual presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Mental y me parecía que puesto que también uno de los principales, una de los principales dogmas de la asociación es ser feministas, ¿no? Creía que poder acompañarme también de tanto Laura como Irene era poder llevar a la práctica esa idea feminista, ¿no? Que dice que sola no puedes, con amigas sí, pero había como otra parte, más, ¿no? Como otro desarrollo de este mantra, que era sola sí que puedes, pero con amigas mejor, ¿no? Me parecía que esto es lo que podíamos traer hoy, que tiene mucho que ver con la atención a la salud mental y con cómo podemos enfocar esta atención a la salud mental. Nos convocaba el lema de la salud mental, salud mundial, ¿no? Y a mí me hacía reflexionar, ¿no? Porque decía, madre mía, vaya tela, ¿no? Salud mundial, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Es que es muchísimo esto. Si lo que queremos es abarcar la salud mental mundial, ¿de qué manera lo hacemos? ¿O a quiénes le compete abarcar esta salud mental mundial, ¿no? Con todo lo que está pasando en este momento en el mundo y conforme vamos focalizando en algo más pequeñito, sigue habiendo mucha salud mental que atender, sigue habiendo mucho sufrimiento psíquico dentro de las comunidades pequeñas o de la comunidad más grande, ¿no? que sería el mundo. Y entonces, yo me planteaba que aunque nosotras pertenecemos las tres a los servicios de la salud mental, que los servicios de la salud mental no abarcábamos una parte pequeñita de esta salud mental mundial. Es decir, la salud mental no está condicionada a la atención técnica que se pueda dar desde los servicios de salud mental. Desde los principios de la asociación pensamos que realmente cómo se construye la salud mental y cómo se atiende al sufrimiento psíquico de todos y de todas tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con las asociaciones, tiene que ver con los familiares, con las amigas, con las manifestaciones, con todo aquello que está pasando en el mundo. Sería, por una parte, incorrecto intentar abarcar esto desde lo técnico, ¿no? Desde los profesionales y las profesionales de la salud mental, pero es que además de incorrecto, sería algo que es imposible que podamos hacer. Entonces, paradójicamente, veníamos aquí profesionales de la salud mental, pero para también defender una visión de la salud mental que tiene que ver con que este trabajo de prevención y de acompañamiento se hace muchas veces en otros lugares que no tienen que ver con los lugares técnicos, ¿no? Porque si nos limitamos a eso, ¿dónde paramos? No hay psicólogos en el mundo y psicólogas en el mundo para atender el sufrimiento que se genera. Y sobre todo, que quizás no es el lugar en el que tenemos que estar, ¿no? Quizás lo que tenemos que fomentar es la construcción de unas comunidades que no provoquen tanto sufrimiento psíquico. Y eso, ¿no? nos interpela en la medida en la que somos ciudadanas y en la medida en la que estamos viendo cómo
cómo ese sufrimiento psíquico de repente desborda las consultas y desborda los servicios de salud mental, ¿no? En esto se me ocurría, ¿no?, precisamente por estar aquí con vosotros y vosotras, tanto el tejido asociativo, ¿no?, los socios, las socias, quienes participáis en las actividades, la Junta, Olga, Adriana, nosotras, que todos nosotros y nosotras estamos haciendo un esfuerzo activo y tenemos un compromiso muy importante en esto que estamos haciendo hoy, que tiene que ver con el hablarnos, con el mirarnos, con el dar un lugar a este sufrimiento psíquico y a esta salud mental, ¿no? Y esto que hacemos hoy, ¿no?, importa muchas veces más que lo que yo puedo hacer en mi consulta de psiquiatría, ¿no? Esto que hacemos hoy es salud mental y tiene que ver con el compromiso que establecemos con la comunidad. Hemos tendido, en cierta manera, a lo largo del tiempo, a delegar esos vínculos relacionales, ese cuidado que nos debemos entre todos y todas, como en otras instancias, ¿no? O bien los servicios de salud mental, o bien la educación, o bien el Estado en sus distintas formas. Pero esto que venimos hoy a hacer aquí tiene que ver con lo que cada una se compromete a poner, ¿no?, de forma no tan estructurada y no tan supervisada por algo de arriba, o no tan supervisada por profesionales, ¿no?, por trabajadores, por trabajadoras. Y me parece que esta es la clave para que podamos darle un sentido a esa salud mental mundial, que no parta de lo técnico, que no parta de los trabajadores y trabajadoras de salud mental, de las consultas, de los servicios de salud mental, sino que parta de la comunidad. Me movilizaba muchísimo, creo que como a todo el mundo últimamente, la cuestión a la que estamos asistiendo como espectadores en Gaza, ¿no?, del genocidio que se está produciendo en Gaza. Yo creo que es muy difícil que podamos tener una salud mental mundial sin poder reivindicar que esto nos interpela a todos, que esta cuestión de la que estamos siendo espectadores y a la que se nos obliga a ser espectadores sin permitirnos mucha acción desde ahí, no nos va a permitir tener una buena salud mental. Por supuesto, a la gente que está allí, eso no hay lugar a dudas, pero tampoco a quienes estamos participando en esto como espectadores, ¿no? El otro día, al final, nos movilizó mucho la Junta de la Madrileña y emitimos un comunicado que tenía que ver con este tema de Gaza, ¿no? Y decíamos por aquí: no es posible el bienestar psíquico en un mundo que tolera lo que está tolerando en Gaza. No puede haber salud mental en un mundo en el que organizaciones como Médicos Sin Fronteras o Naciones Unidas ven cómo su personal se convierte en objetivo militar. No puede haber salud mental en un mundo en el que el ministro de Salud de un país tiene que dar una rueda de prensa rodeado de cadáveres en un hospital bombardeado, en el que francotiradores del ejército atacan a los medios ingresados en un hospital, en el que se convierten los hospitales en objetivos militares en clarísima violación del derecho internacional. Y hablábamos: habrá consecuencias para la salud mental de un mundo que se ha situado como testigo pasivo de una masacre indiscriminada contra la población civil. Con esto volví otra vez a insistir en esta dialéctica de que los profesionales y las profesionales de salud mental tenemos la obligación de definir esto como algo que daña la salud mental a todos los niveles y a todas las poblaciones. Quizás no tenemos la competencia de atender ese sufrimiento psíquico masivo que va a emerger de esto, pero desde luego sí que el compromiso de denunciarlo. Y bueno, desde ahí quería como pasar a mis compañeras que nos van a traer cuestiones que tienen que ver con los cuidados y con la infancia, y cómo también tanto los cuidados como la infancia son temas que atraviesan la salud mental, que no debemos de perderlas de vista en absoluto dentro de la atención profesional a la salud mental, pero que extienden sus patas mucho más allá y que ¿no?, nos apelan a que hagamos un abordaje que tiene que ver, por una parte, con los servicios de salud mental, pero mucho más allá con la comunidad de la que formamos parte. Así que doy paso a Irene García, que es psiquiatra infantil y también miembro de la Junta, como aporta Olga, y todo tuyo. Bueno, pues después de la introducción que nos ha hecho Belén,
Yo voy a centrar mi presentación pues, en mi campo de trabajo, como decía Olga en la presentación, yo soy psiquiatra infanto-juvenil, y para hablar de infancia y adolescencia he querido dividir mi presentación en 3 partes. Una primera parte que he llamado Tiempo para ver, donde voy a compartir datos actualizados de la salud mental infanto-juvenil. Una segunda parte que he llamado Tiempo para comprender, para intentar acercarnos un poco a qué está pasando con el malestar en niños y adolescentes en la época actual. Y una tercera parte que he llamado Tiempo para concluir, que aunque Laura luego se centrará mejor en contarnos intervenciones que sabemos que funcionan y por las que hay que apostar, yo hablaré un poquito de, bueno, pues de intervenciones en el ámbito de infanto-juvenil que se consideran y consideramos buenas prácticas y otras un poquito más cuestionables. Bueno, en la primera parte, en esto que he llamado Tiempo para ver, pues ya decía que quería compartiros datos actualizados sobre lo que ya sabemos, que es que la salud mental infanto-juvenil se está deteriorando y se está deteriorando mucho. Según el último estudio del INE del 2021, tenemos datos de 45 suicidios en chavales de entre 12 y 17 años. Y este estudio, entre otras cosas, muestra un aumento desde el 19 hasta el 21, pasando de 34, que fueron en el 2019 los registrados, a 45 en el 2021. Y, bueno, casi igualando las cifras de feminicidios de ese año, que fueron 49, las mujeres asesinadas por violencia machista. Bueno, además de este dato tan rotundo, todos los estudios que tenemos muestran un empeoramiento en la calidad de la salud mental infanto-juvenil, especialmente en las familias más vulnerables. En el último estudio que tenemos de Save the Children, por ejemplo, aparece que es 4 veces más probable presentar un trastorno psíquico en la infancia si eres miembro de una familia con recursos más limitados. Bueno, después de este primer tiempo, no quiero que nos quedemos demasiado pegados a los datos, que son bastante escalofriantes, y que pasemos a la segunda parte, que he llamado Tiempo para comprender, donde quiero hablar un poco de clínica infanto-juvenil y de la época actual. Y para hablar de clínica infanto-juvenil he querido compartiros la teoría de una pediatra y psicóloga clínica austríaca que habla de 2 tareas fundamentales que se tienen que dar en la infancia y la adolescencia para ir desarrollando autonomía. Y estas son la tarea de la alienación y la separación. La tarea de la alienación consistiría en la tarea que tiene que hacer el niño para entrar en el mundo de las rutinas y dejarse calmar por el adulto, dejarse dormir, dejarse alimentar, aprender la lengua. Todo esto es una tarea que requiere tiempo, tanto por parte del niño como por parte del mundo adulto, y será sobre todo en la época preescolar, que sabemos que es una época muy marcada por las rabietas y donde se va constituyendo el carácter del niño, que va aceptando algunas demandas externas y va diciendo que no a otras. Vemos que esta tarea de la alienación está gravemente afectada, por ejemplo, en un trastorno como el autismo, que tiene muchísima dificultad para ir introduciéndose en el mundo de las rutinas, y sin irnos tan lejos, hay 1000 quejas de dificultad para dificultad de los niños para ser dormidos, para ser alimentados. Bueno, si todo va bien, después de esta época preescolar entraríamos en lo que se llama la época de latencia, que es una época muy importante a nivel psicológico, porque después de una primera infancia muy marcada por la entrada en el mundo de las rutinas y sus rabietas, debería darse un asentamiento de todo lo aprendido en la primera infancia y en esta época escolar, porque la latencia abarca todo lo que es la época escolar. Debería darse un atemperamiento en la tarea y en el niño. Este equilibrio frágil se rompe con la entrada en la pubertad y la aparición de 2 cuestiones muy importantes, como son los cambios que se producen en el cuerpo del adolescente y el interés que empieza a surgir por el mundo de los pares. Entonces el adolescente se encuentra en tierra de nadie, todo le cambia el cuerpo, le cambia la relación con la familia, le cambia la relación con los pares. Entonces esta búsqueda, que aquí es donde se instala esta segunda tarea de la separación,
principalmente, es una búsqueda difícil, una búsqueda que tiene siempre acompañada, viene siempre acompañada de mucha soledad, de mucha desorientación. Y bueno, estas tareas vemos que en todas las épocas han sido muy difíciles pues de darse y de acompañarse. Pero es cierto que en la época actual estamos viendo especial dificultad. Y tenemos una época muy marcada por la prisa, muy marcada por la desorientación, una época en la que se premia el espíritu aventurero, donde se premia esto de la salida de la zona de confort, donde se premia la comida rápida, la búsqueda de satisfacciones inmediatas. Y es verdad que estas características de la época y otras pues tienen sus ventajas, pero tienen también sus inconvenientes. Y para esto que hablábamos, que tiene que ver con atravesar y acompañar las tareas de los niños, vemos muchas dificultades. Estamos en una época en la que el tiempo está totalmente lleno de estímulos, y para eso os quería poner un ejemplo que creo que lo ilustra muy bien, que es que nos podamos imaginar el caminar 1 kilómetro, por un lado en un camino rural y por otro lado en la Gran Vía. Y es verdad que se tarda lo mismo, que 1 kilómetro es 1 kilómetro, pero la sensación subjetiva de atravesarlo en uno y en otro sitio cambia total. Si estamos sometidos a todos los estímulos lumínicos, auditivos que tenemos en la Gran Vía. Bueno, pues esta imagen creo que nos hace ver bien cómo esto que se habla ahora mucho del tiempo de calidad cada vez es pues, más difícil tenerlo, y en lo que hablábamos de las tareas para las que tiene que ir atravesando un niño y un adolescente y que tiene que poder ser acompañado por el mundo adulto, vemos que sobre todo lo que se necesita es tiempo por uno y otro lado, y este tiempo cada vez es más apremiante. Vemos que en todos los casos esto ocurre, pero especialmente en familias donde más allá de las cuestiones típicas de la época que nombraba y cuestiones propias de cada familia, están afectadas por otras circunstancias, como nos contaba Belén, como puede ser pues, pobreza, situaciones de vulnerabilidad en cuanto a los trabajos de los papás, y especialmente en algo tan grave como una guerra o la huida de las mismas. Entonces, bueno, vemos que los trastornos en niños y en adolescentes no dejan de crecer, y volviendo un poquito a las tareas que os comentaba antes, si en la primera infancia veíamos que era cuando tenía que darse esta tarea de la alienación, cada vez vemos más aumento de diagnósticos de trastornos como el autismo, donde vemos una gran dificultad para la entrada en el mundo de las rutinas. Si en la época de la latencia debería darse un atemperamiento, vemos que cada vez es más frecuente diagnósticos como el de déficit de atención y hiperactividad, que hablan de una gran dificultad de poder tener este tiempo de asentamiento. Y en la época adolescente vemos cada vez una proliferación mayor de trastornos de uso de sustancias, trastornos de la conducta alimentaria y un montón de síntomas que hablan de las dificultades de los adolescentes. Bueno, como no solo aumentan los trastornos, sino también la demanda de atención a los mismos, y aunque Laura luego nos hablará con más detenimiento de programas que sabemos que funcionan bien, yo quiero terminar con esta tercera parte que he llamado tiempo para concluir, para hablar de buenas prácticas y de otras igual un poquito más cuestionables. Y es que hace muy poquitos días salió una noticia que hablaba de un estudio en el que se han seguido a niños diagnosticados de trastornos del espectro del autismo y en tratamiento por atención temprana, donde se ha visto que el 40% de estos niños a los 6 años dejan de tener criterios diagnósticos para poder hablar de autismo. Y esto es una gran noticia porque las terapias que se ofrecen a los niños en esta primera etapa son terapias de atención temprana que se basan en aumentar los tiempos para que se produzca esta entrada en el mundo de las rutinas que en trastornos como en el autismo son muy difíciles. Entonces sabemos que son terapias que funcionan y no se entiende bien cómo con el aumento de trastornos del neurodesarrollo al que estamos asistiendo y sabiendo que estas terapias funcionan haya tantos recortes en las mismas, y está siendo bueno, pues muy, muy importante el recorte que está habiendo en este tipo de recursos que sabemos que van muy bien.
Y luego, como otro ejemplo de prácticas un poquito más cuestionables, tenemos que recientemente se ha lanzado un protocolo para la atención de la hiperactividad a nivel de atención primaria, donde después de una revisión bastante minuciosa, desde la Asociación Madrileña de Salud Mental hemos lanzado un posicionamiento, puesto que consideramos que se obvian cuestiones sociocomunitarias importantísimas, tanto para la prevención como para la atención, como para el seguimiento de estas dificultades en el desarrollo de los niños. Y bueno, con esto quiero terminar con la recomendación de que ante el aumento de trastornos que están ocurriendo y de la demanda de atención, estemos siempre, que creo que estamos, por lo menos los que estamos participando en esta jornada, como muy alerta de evitar casarnos demasiado rápido con intervenciones que promocionan como una solución rápida a situaciones tan complejas como son el acompañamiento de la infancia y de la adolescencia. Y con esto cierro y le paso el turno a Laura Rosa Cerezo, que nos va a hablar de prácticas de las buenas. Bueno, pues lo primero, antes que nada, agradecer este espacio a la Federación, a la Fundación Manantial y bueno, a mis compañeras por complementarnos tan bien, porque las estaba escuchando y de verdad que creo que va a ser algo muy chulo la combinación. Decir que yo ahora mismo estoy de excedencia, que luego retomaré esto un poquito, ¿vale? Porque voy a hablar un poquito de cuidados, ¿no? ¿Cómo me surgió esto del tema de cuidados? Cuando vi que el lema de la federación estaba recogida bajo esa imagen y leí que, bueno, representaba eso, un globo terráqueo que abrazaba a varias personas, ¿no? Para sostenerlo, como símbolo de unión y de los cuidados y el apoyo que precisamos, enseguida como que me vino a la mente enlazarlo con el Día Internacional de los Apoyos y los Cuidados, que se ha proclamado por la ONU este año por primera vez el 29 de octubre. Y bueno, persigue pues, una serie de consecución de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, un poquito llegando este día, me apeteció atraer el tema de los cuidados, ¿no? Para hablar de cuidados, voy a rescatar una visita que hice, me gusta mucho viajar, y hice en Atapuerca, no sé si lo conocéis, en Burgos, un yacimiento, si no, mira, como actividad me estaría súper buena idea. Y en la visita nos explicaban que había hallazgos arqueológicos de individuos que han tenido unas enfermedades bastante graves, ¿no? A nivel de cráneo, hallazgos que eran individuos muy mayores y que eso constataba que no podía haber sido posible si el grupo no hubiera podido cuidar, ¿no? Entonces, me quedé mucho con esa idea, ya que cuidar nos hizo humanos, y todo empezó un poquito ahí. Al poco, creo que a la semana o así, casualmente, vi esta película. Además es que me he acordado mucho en estos días. No sé si la reconocéis, la película de Wall-E. Es una película que pensaba que era más reciente, pero no, fue en 2008, digo, madre mía. 2008 ya teníamos este pensamiento de que, bueno, un poquito lo que trata la película es unos humanos que se tienen que ir del planeta porque está horrendo. Y bueno, por no desmontar mucho la película, terminan con una nave espacial, y la escena que me venía al recuerdo era justamente esta, en la que van montados en unas sillas que podemos asemejar a los patinetes estos eléctricos que tenemos a día de hoy, y a ir por la Gran Vía con pantallas por delante, ¿no? Y todo marketing. La escena es, pruebe el nuevo azul, que es el nuevo rojo, y bueno, todo el mundo se cambia azul. Entonces, el Wall-E, que es el robot, se impresiona, ¿no? del
¿qué les está pasando a estos? No entiendo nada. Igual va detrás de otro robot que está preocupado por él. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, yo espero que no lleguemos a esto, pero sí que apuntamos un poquito maneras, ¿no? A nivel social, dónde nos tenemos que dirigir. Termina esta escena quitándose la pantalla de una de las personas y se fija alrededor diciendo, ay, va, si no me había dado cuenta de que había aquí una piscina o una playa, ¿no? O sea, nos estamos cegando de lo que tenemos alrededor y a quién tenemos alrededor, sobre todo. Y bueno, no podemos hablar de cuidados sin inventar que es un derecho y que para que ese derecho esté respetado, tiene que haber tres dogmas, ¿no? Tres patas para ese derecho al cuidado, que sean universales. Universales no quiere decir que esté disponible a todos, sino que además sean accesibles, ¿vale? Esta parte es importante porque justo también ha sido reciente, hace un mes, enfermeras y pacientes con ELA denunciaban la desigualdad en el acceso. Si no se puede acceder, pues obviamente los cuidados no le van a llegar a esas personas, ¿no? Y en esto quería traer un poco también la diferencia entre hablar, bueno, es un poco una diapositiva con mucha letra, pero en la universalidad podemos hablar tanto de cobertura sanitaria universal, ¿no? Lo que tenemos como sistema público, y cobertura de salud universal. La diferencia está en que esos servicios tengan accesibilidad, y si hablamos de cobertura de salud universal, que sean correspondidas a las necesidades de las personas. Una cuestión es accesibilidad y otra cuestión es que se vean respondidas las necesidades de esa persona. Si hablamos solo de accesibilidad a esa cobertura sanitaria universal, probablemente estemos generando situaciones de vulnerabilidad y de exclusión. Y aquí ponía algunos ejemplos de vulnerabilidad que justo la salud mental es un ejemplo de ellos, ¿no? Que nos sitúa en esa posición. Otra de las patas para que el derecho al cuidado sea satisfecho, ¿no? Es que sean corresponsables. No solamente me refiero a corresponsabilidad en cuestión de género, ¿no? Que también es importante porque los cuidados están ligados mayoritariamente a las mujeres. También me refiero a que sean corresponsables con los sistemas, con los sistemas públicos, quiero decir, con la familia, con el propio entorno, ¿no? O sea, realmente lo que está pasando a día de hoy, que lo comentaban las compañeras, es el sujeto trata de cuidarse, no puede porque somos más tiempo seres interdependientes que dependientes, aunque parezca lo contrario, ¿no? No, es que tengo dependencia. Bueno, es que lo normal es que seamos más tiempo seres interdependientes. Y el modelo actual es que nos vamos pasando el relevo, ¿no? O sea, el sujeto pide ayuda, ¿no? A la familia o no, pero se ve correspondido a la familia ese cuidado, la familia se sobrecarga, termina en el entorno, se sobrecarga y así el sistema público que también está sobrecargado. Como que vamos pasándonos el testigo al final entre sobrecargándonos, ¿no? Y realmente la corresponsabilidad es que fuera el diamante. Me gusta muchísimo este dibujo, el diamante del cuidado, que fueran todos al mismo tiempo de la mano a prestar ese cuidado, ¿no? Que sea una elección realmente, no un camino en el que nos vamos abocados, ¿no? Y por último, el cuidado tiene que ser digno de la persona que lo recibe, pero también que lo presta. ¿Por qué digo esto? Porque hay una paradoja del cuidado. No puede pasar la prestación de ese cuidado a costa de cargarse, perdón por la expresión, a la persona que cuida, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque realmente el trabajo del cuidado está súper precarizado. No me refiero solamente a nivel económico,
sino a nivel pues, de condiciones, ¿no? Y no solamente me refiero a nivel de enfermería, que es muy relacionado al cuidado, ¿no? Me refiero a toda los trabajadores de la parte sociosanitaria, la parte educativa, ¿no? Que además esta foto es del mes pasado, de la parte educativa, en concreto de educación infantil, ¿no? La importancia que decía Irene de tener buena fortaleza en la parte de la primera infancia. Y bueno, pues tienen a la parte de las trabajadoras pues sin cobrar, no sé cuántos meses llevan ya, ¿no? Y como decía Belén, no hay máxima expresión de esa vulneración del derecho al cuidado si además pasa por encima al de la vida, ¿no? Que es lo que está pasando en... Bueno, y en concreto, ¿qué es lo que está pasando en la red de salud mental? Pues aquí tenemos otra paradoja también que comentaba Belén. Tenemos la visión desde hace pues ya más de un cuarto de siglo que tenemos que ir un camino hacia lo comunitario, de trabajar en la parte sociocomunitaria, pero tenemos la mirada en cuanto a presupuestos y en cuanto a dotación en la parte hospitalaria y en la parte rápida, ¿no? O sea, vamos con ritmos rápidos y también estamos respondiendo a ritmos rápidos, pero no estamos llegando ni a lo de antes ni a lo de después. Pues situaciones, ¿no? Muy graves de un ingreso con intento autolítico, de suicidio, ¿no? Y que luego tengamos a la situación al alta una revisión muy cercana a la primera, pero probablemente la segunda ya mucho más distanciada. Y bueno, dentro del estado comunitario, de lo que quería hablar es el programa de continuidad de cuidados. No sé si alguno de vosotros lo conocéis, pero bueno, es un programa que lleva igual más de... perdona que te interrumpa. Sí. Yo no lo conozco, explica. Sí, voy a ello. Pues el programa de continuidad de cuidados se lleva ya también con nosotros más de 25 años, 30 años, y está fundamentado también en la parte comunitaria, ¿no? En la Comunidad de Madrid, dentro del plan estratégico, se define como un proceso asistencial longitudinal para pacientes que presentan una limitación del funcionamiento y que requieren o se prevé que van a requerir una atención multidisciplinar continuada o de varios dispositivos de la red sociosanitaria. ¿Qué pasa con este programa de continuidad de cuidados? Que está sobrecargado, ¿no? Como propio, si la red comunitaria está sobrecargada, pues es una réplica, ¿no? Al final. Recogía durante estas semanas unos cuestionarios con algunos profesionales que son los continuadores del cuidado, como se puede relacionar. Normalmente lo llevan como continuidad de cuidados de enfermería, trabajo social, terapia ocupacional, y contestaban a este cuestionario con cifras de verdad que tenía que preguntar si eran reales. Que solo hubiera en un centro 2 para infanto-juvenil. Que el número de personas que llevara cada uno incluidas fueran 300 personas en adultos, o en infanto-juvenil 100. Este programa de continuidad de cuidados se asienta sobre un modelo u otro, podemos hablar de muchos modelos, pero ninguno dice que sean estas cifras, ¿vale? Normalmente entre unas 60, por ahí, ¿vale? Entonces, podemos hacernos la idea de lo sobredimensionados que están. Y luego ya, pues claro, esto lleva a los huecos entre citas, de irse a meses, cuanto la continuidad de cuidados, como su nombre indica, debería ser algo más continuo, ¿no? Y dedicación parcial también a este programa. Este programa debería ser el eje fundamental del trabajo comunitario. Y realmente lo tenemos como si fuera un complemento, ¿no? Lo tenemos ahí como algo opcional, que además lo utilizo cuando necesito un recurso, ¿no? Y de verdad que debería tener la capacidad, por su propia definición,
para la vinculación, para el acompañamiento continuado, para tener la capacidad de anticipación, de intervención rápida en crisis, con el fin de no vernos en el ámbito hospitalario realmente y ver mucho más en la atención, la parte sociocomunitaria, poder coordinarnos y tener ese tiempo realmente que esté remunerado. No me refiero a nivel económico, o sea, que esté reconocido, era la palabra. Porque a veces ese tiempo, como no aparece en la agenda, no se está haciendo nada, ¿no? Realmente la coordinación con todos, ya no digo con la parte de la red dentro sanitaria, sino con toda la parte social, con todo el entorno de esa persona, con la familia, con el ámbito educativo, con los centros de igualdad. O sea, es que te las crees, ¿no? Todo, o sea, todo trasciende de todas las paredes del centro. Y bueno, esto podemos pensar, pues esto se solventa dotando de profesionales, ¿no? A la parte comunitaria, a la parte del programa de continuidad de cuidados. Esto no tiene que ir de la mano, además, de hacer un refuerzo de los determinantes sociales, porque los tenemos dañados. No podemos hablar de tener salud mental si no tenemos situaciones difíciles para llegar a fin de mes, si con el centro educativo que me tengo que coordinar está mal, si atención primaria está mal, ¿no? Entonces, al final, por mucho que estemos bien a nivel de salud mental en la red, si el resto de organismos del entorno está mal, pues poco podemos hacer, ¿no? Y bueno, como se puede deducir, los ritmos que comentábamos, ¿no? Tan rápidos que llevamos, es lo que nos hace ver que el cuidado realmente, que es el eje fundamental económico de nuestra sociedad, está invisible. Y el mensaje que nos llega es todo lo contrario, es que no es valioso, que el cuidado no merece ser cuidado porque ni siquiera hay tiempo para ello. Y esto entra mucho en conflicto con un aumento de la demanda, porque cada vez hay un aumento de la vida, ¿no? Con más cronicidad, y pues entra en ese conflicto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ya ha comentado Irene, ¿no? Los protocolos pueden ser complementarios, pero por sí solos no nos van a librar de ese desbordamiento. Necesitamos una transformación, un compromiso que decía Belén, tanto a nivel político como social, y que debe de ir de la mano a dar y perseguir un objetivo, y es revalorizar esos cuidados. A nivel político, pues avanzar hacia ese sistema público integral de cuidados, potenciando la economía del cuidado. ¿Cómo se potencia? Pues reconociendo a estas profesionales del cuidado, distribuyendo sus cargas, reduciendo las condiciones penosas que tienen, recompensándolas y dándoles lugares de representación y visibilidad. Aumentando las políticas sociales de fomento de autocuidado. Esto tiene que ver pues, con servicios sociales, ¿no? Que den espacios y ahora vamos a ver la parte social en que se traduce en cuanto a espacios. El refuerzo de la red de salud mental, pero que tiene que ir unida, como bien he dicho, a toda la red sociocomunitaria de cuidados y apoyos. Y en el ámbito social tenemos un compromiso cada uno de nosotros, y es potenciar esta transformación exigiendo la parte política que ya comentaba antes, y podemos hacer cosas muy pequeñitas y con ese pequeñito ir ampliando, ¿no? Rescato un poco lo que comentaba de la Atapuerca, ¿no? Que tenemos que tener el foco de rescatar esa esencia y lo innato que nos movía, ¿no? Nuestros ancestros. Y tenemos que normalizar ciertas frases en contraposición de la anterior, que los cuidados no son valiosos. Tenemos que decir, necesito que me cuiden más veces, o no es que no esté haciendo nada. Y no, hay que desmitificar eso, porque no estar haciendo nada a lo mejor es autocuidado, ¿vale?
Y en esto relacionaba, por eso me presentaba de que estaba en excedencia, porque eso lo he recibido, ¿no?, durante este tiempo, o estar de baja. No, mira, es que no estás haciendo nada, no estás trabajando. No ligarlo con lo productivo, sino con el cuidado. El cuidado es lo valioso, realmente, el eje principal de lo social. Y en esto ejercer también un cuidado activo, no solamente situarnos en una posición de soy mero receptor de cuidados y no tengo nada que decir, no, todo lo contrario. Implicarnos en esos espacios sociocomunitarios que decía, ¿no?, en espacios como tribus de crianza, en espacios de igualdad, grupos de acompañamiento en el duelo, haciendo participación ciudadana dentro también de la propia red de salud mental. En estas reuniones en las que evaluamos cómo va ese programa de continuidad de cuidados, que vengan las personas que están incluidas en él, que venga la familia y que nos digan lo que tienen que decir. Y, por supuesto, promoción del asociacionismo. En esto ponía ahí un logotipo del Foro de Salud de Navalcarnero, que es un ejemplo, ¿no?, en el que en este año me he visto sumergida en él. Es una agrupación de asociaciones, están asociaciones de AMPAs, de vecinos, atención primaria, profesionales como yo, que no estoy englobada dentro de atención primaria, pero tengo mucho que decir en cuanto a salud mental. Y bueno, y la parte de representación del Ayuntamiento de Navalcarnero. Y en ellos nos hemos fijado unos objetivos muy pequeños, pero a la vez muy grandes, como son apoyar todo lo que haya que apoyar la atención primaria, hacer labores de educación para la salud, cositas que aunen fuerzas y con esa sinergia, ¿no?, entre todos podamos conseguir esos objetivos. Y bueno, en la parte profesional, pues justo lo que también decía Belén, nos vamos a posicionar también en la parte social, en la parte política y entre medias, impulsando y acompañando, sobre todo en la parte social, ¿no?, a esa transformación hacia la revalorización de los cuidados. Y bueno, hablando del asociacionismo, traía esta diapositiva que me ha gustado mucho destacar las palabras que definen como objetivo a la Asociación Madrileña de Salud Mental y a la Federación de Salud Mental, puesto que coinciden en la parte más fundamental, ¿no?, de la atención que sea de calidad, comunitaria, pública, multidisciplinar. Entonces, creo que he utilizado en la presentación una imagen que es la del profesional sosteniendo esa salud mental mundial con un resoplido, ¿no?, que ya no puede más, y que mucho mejor con la imagen que habéis utilizado para ese Día Mundial de la Salud Mental este año, que es sosteniéndola entre todos, ¿no? Y sin más, agradecer de nuevo este espacio y quería traeros esta foto que me venía además la semana pasada, un ejemplo, ¿no?, de ese tejer redes entre una persona que para recuperarse a nivel de salud mental tejía estas telas y para darles utilidad se los ha llevado a la escuela infantil, ¿no?, en la que está mi peque. Y bueno, me gustó muchísimo como lo traía. Y sin más, pues quedo a disposición para cualquier cosilla, intervención, pregunta que queráis hacer. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Chicas, la verdad es que es todo un componente femenino el que tenemos aquí con nosotras. A mí personalmente, si me permitís, se me ocurren muchísimas cosas que compartir, bueno, y que preguntaros y comentar, porque por una parte me parece que somos cada vez más conscientes de la relevancia de la salud mental en todas las áreas de la vida. Me gusta mucho personas como Diego Figuera cuando habla de cuáles son los condicionamientos sociales que hacen que vivamos la salud mental mejor o peor, ¿no? O sea, no es solamente una decisión propia, sino que es un entramado social, el trabajo, la vivienda, o sea, todo lo que habéis comentado también vosotras, ¿no?
Pero en mi caso, como educadora, como profesora, lo que veo es que sobre el papel tenemos cada vez más elementos en los que apoyarnos sobre el papel, pero en la práctica no es así. Es decir, en los centros educativos, por ejemplo, contamos con una figura que no existía antes, que es el coordinador de bienestar emocional del alumnado. Pero es absurdo contar con una persona para 500 alumnos. Por ejemplo, una persona que además de su carga lectiva, orientadora, etcétera, tiene 500 personas, 500 alumnos nada más, además de los docentes, familias, etcétera. Entonces, a mí me parece que, por una parte, somos conscientes desde un punto de vista teórico de qué necesitamos, pero desde un punto de vista práctico de inversión en recursos humanos, esto no se da ni en el área sanitaria, ni en el área educativa, ni en el área social en general, ¿no? Y por otra parte, ya para terminar, me ha gustado mucho lo que comentabais sobre la importancia del asociacionismo, porque lo cierto es que cada vez somos más conscientes también de que juntas hacemos más, pero por otra parte hay una cierta desidia a la hora de hacer esta fuerza, porque al menos la experiencia que tenemos nosotras es que da la sensación de que ya hay alguien que está haciendo esa labor. Entonces, como ya hay alguien que está haciendo esa labor, en cuanto mi situación personal está relativamente resuelta, o yo me siento relativamente bien, tengo mis actividades, mis cosas, dejo de sentir esta responsabilidad personal, que es la que hace que las personas que estamos aquí estemos, porque todas tenemos nuestra vida personal, profesional, cosas que hacer, pero hay algo que nos hace saber que tenemos que reivindicar, que luchar, que estar en el día a día. Entonces, ¿qué pensáis vosotras sobre esta cuestión de la teoría, lo que se nos dice que tenemos disponible en teoría, la práctica, y qué nos recomendaríais para motivar el asociacionismo de verdad, no de papel, sino de verdad? Cuando yo a la segunda, por ejemplo. Vale, yo voy con la primera. Bueno, pues vamos a empezar al revés. Porque, bueno, por hacer las cosas de algún modo. Hablabas de lo difícil que es que prosperen, que prospere el asociacionismo a día de hoy, ¿no? Yo creo que traíamos bastante esta parte, porque dentro de nuestra asociación también estamos preocupadas porque al final no somos muchas y además de no ser muchas, es como que todas estamos a muchas cosas, ¿no? Como que nos come la vida, nos comen las tareas, nos come también, ¿no?, esa pequeña parte que intenta guardar cada una para relacionarse con su familia, con sus amigas, ¿no?, para ir al cine, ¿no? Y no solamente estar haciendo el trabajo y luego la tarea de la asociación, lo que implica. Y a mí me traía mucho, últimamente estoy como dándole muchas vueltas a un término que se llama, bueno, que es el de obligaciones comunales. Ese término viene, en realidad, es un término medieval que tiene que ver con cuando existían propiedades comunes, es decir, por ejemplo, cuando los bosques no eran propiedad de nadie, los ríos no eran propiedad de nadie, zonas de cultivo no eran propiedad de nadie, sino que pertenecían a todo el mundo. Pero claro, cuando un río pertenece a todo el mundo, un bosque a todo el mundo y una tierra de cultivo a todo el mundo, uno puede sacar provecho de eso, puede ir a pescar, puede ir a sacar leña, puede ir a recoger tomates, pero también hay una parte de todas estas cuestiones comunes, de todos estos territorios comunes, en la que toda la población que podía sacar provecho de estos lugares también tenía unas obligaciones con respecto a esos lugares. Es decir, tú podías ir a recoger tomates, pero había que podar las plantas. Tú podías recoger leña del bosque, pero tenías que cuidar de que el bosque estuviera más o menos saneado para que no se le prendiera fuego. Tú no podías coger y contaminar el río porque el río era de todos y entonces había que cuidarlo. No era propiedad de nadie y nadie estaba nominalmente encargado de cuidar esos espacios comunes, pero todo el mundo se sentía interpelado a tener que participar de esto. Creo que en el momento actual, también por la expropiación de los comunes que hemos tenido, también por la expropiación de todos esos elementos que eran de intercambio, que eran elementos que nos pertenecían a todos, que se nos han expropiado, que han sido privatizados, ¿no?, al fin y al cabo.
creo que esto lo que ha generado es que no nos sintamos en la obligación de cuidar aquello que es común y que estemos esperando todo el tiempo a que venga un otro a ese espacio común y a cuidarnos, ¿no? Como si al final la responsabilidad de que yo esté bien o de que tú estés bien o de que, ¿no?, de que las cosas salgan, de que las cosas salgan bien, fuera siempre de una instancia superior, y siempre estamos ahí como reclamando esto de pues, nos falta dinero, nos faltan recursos humanos, nos faltan profesionales, nos falta de todo, hay desinversión en todo. Y esto es absolutamente cierto y hay que reivindicarlo. Y no tengo, o sea, desde luego no sé desde la madrileña que no reivindiquemos esto. Pero habría una parte también que tiene que ver con lo que estamos haciendo y que tiene que ver con el cuidado de nosotros hacia nosotros mismos y hacia nuestras comunidades y el sentirnos responsables de esto, ¿no? Creo que conectaba con Olga en esto que decíamos de la desesperación a veces en lo asociativo, de decir, jo, qué pocos somos, no llegamos, nos gustaría hacer más cosas. Y creo que esto hay que transmitirlo también a quienes no están participando tanto de esto, que tiene que ver con que, porque bueno, nosotras estamos aquí, por una parte, porque queremos estar y porque nos apetece estar, pero porque también lo sentimos como una responsabilidad. Sentimos que es una responsabilidad poder construir narrativas desde aquí o poder ponernos en contacto con vosotros y vosotras. Entonces, ojalá, ¿no?, esta parte de las obligaciones comunes trascendiera un poquito más y nos diéramos cuenta de que hacer comunitaria, que esta palabra tan manida y que la utilizamos en todas partes y que al final termina no significando prácticamente nada, pues que a veces no es placentero. A veces hacer comunitaria no es estupendo. A veces tiene que ver también con estar en lugares o con construir de una manera que conlleva esfuerzo, ¿no? Luego el resultado suele ser bueno, pero conlleva ese esfuerzo. El ejemplo es que podíamos haber venido una de nosotras, nada más, ¿no? Podría haber venido yo aquí con un texto más o menos preparado, daros una turra de 1 hora, 1 hora y cuarto, y quizás para mí hubiera sido más fácil porque me lo gestionaba yo sola, no tenía que contar con nadie. Pero hemos querido venir las tres y para eso nos hemos tenido que reunir las tres un par de días, ponernos de acuerdo, hacer un grupo de WhatsApp. Es mucho más tiempo invertido del que hubiéramos hecho si le hubiéramos dicho, no, cada una por libre, ¿no? Pero si hubiéramos hecho eso, hubiéramos reproducido lo que Almudena Hernando llama la fantasía de la individualidad, que es pensar que cada uno de forma individual somos autosuficientes. Y esa fantasía que se mantiene solamente desde estos liderazgos masculinos, ¿no?, de estos señores que hacen muchas cosas, que se dedican a estar en todas partes y a escribir muchos artículos y a ser muy importantes y a dar muchas charlas, pero luego no han fregado un plato en su vida, ¿no? Luego tienen a una mujer detrás o a una asistenta del hogar que les hace el friegue, que les prepara la casa, que les hace, ¿no?, que se encarga incluso de preparar qué tienen que vestir o no vestir, de limpiarles la ropa. Con esto voy a que nosotras desde aquí, y yo creo que en vuestra asociación también, no podemos repetir esa fantasía, porque no deja de ser una fantasía y tenemos que entender que al final somos, como decía Laura, interdependientes todo el tiempo. Y aunque eso conlleva un esfuerzo muy grande, como es el de ponerse de acuerdo, el de negociar, el de aparecer aquí un día, el de quedar otros cuantos, al final el resultado es que por lo menos es real, ¿no? Y que nos compromete con otros de una forma que realmente sí que produce algo, ¿no? Produce una relación y produce un bienestar, ¿no?, que es lo que podríamos llamar quizás comunitaria. Creo que la comunitaria no se entiende si no es desde esta interrelación y de esta interdependencia. Tenemos la mano levantada de María José. Iba a contestar una. Sí, nada, muy breve. Nos decía Olga, ¿no?, sobre el coordinador de bienestar. Justo la semana pasada estuve en el Congreso de Enfermería Escolar, hablaron justo de esto, ¿no?, del coordinador de bienestar.
el que, bueno, había que aumentar el tema de enfermería escolar para que el coordinador de bienestar estuviera asociada a esta figura, pero enseguida salió que eso no era suficiente, porque ¿qué iba a coordinar el coordinador de bienestar? ¿Con qué? O sea, era como, nos falta, o sea, yo estoy aquí, vale, pero ¿y qué hago? Porque me falta con qué coordinar y cómo generar ese bienestar. O sea, la parte más fundamental. Y bueno, era un poco lo que transmitía también, ¿no? Que no solamente pueden ser medidas aisladas o pongo aquí un protocolo, aquí una persona, a ver si tal, un parche, no, tenemos que hacer una transformación muchísimo más grande, ¿no? Es ir desde poquito, pero a la apertura en círculo, no sé cómo decir, ¿no? No podemos estar con esas pequeñas parches, pero también tampoco lanzarnos al pesimismo, ¿no? O sea, una visión optimista y sobre todo un compromiso, como decía Belén. Hace poco hubo una cosilla de esto, ¿no? Del tema del foro y tal, digo, es que no me apetece y tal, pero no, es que quiero ir por compromiso, porque al final nos atrapa ese individualismo, ¿no? Y tenemos que recuperar esa parte que decía yo, innata, ¿no? De lo comunitario. Pues ahora que has hablado de esa especie de cuidador, que ¿cómo has dicho que se llama? La figura del coordinador de bienestar. Sí. Pues eso me hizo falta hace 40 años. Eso me hizo falta hace 40 años. Porque yo sufrí un bullying escolar. Pero claro, como estáis comentando, a lo mejor es que no saben cómo hacerlo, y a lo mejor les faltan más cosas para intentar solucionar este problema de que el alumno se sienta cómodo, relajado y... No, o está bien esta figura, pero quizás que esta figura tuviera realmente tiempo como para generar espacios de buenos tratos, que realmente eso, ¿no? De esa situación de bullying no hubiera pasado, por ejemplo, ¿no? O sea, ya, pero como eran otros... Era otro tiempo. Y ahora estamos en otro que también. Eran otros tiempos, pero que claro, como todo evoluciona, pero si lo hubiera tenido en mi época escolar, por lo menos hubiera podido llevar una vida más, claro, por supuesto, más placentera, porque el bullying me ha impedido desarrollar mi crecer como persona. Y luego he dado con profesionales de la salud mental que han sido malísimos. Han sido sinvergüenzas conmigo. Sí. Gracias por compartirlo y ya siento que... Tenemos 2 personas con la mano levantada. Vamos a dar paso entonces. Intervención estatal que sean cortas, 2 minutos para que podamos participar más personas, ¿vale? Viene primero María José y luego Iván. María José, tienes la palabra. Tienes que activar el micro. Buenas tardes, me ha gustado mucho lo que habéis compartido. Estoy muy de acuerdo. Yo soy de una asociación de Barcelona y de primeras personas. Entonces lo que quería comentar, como tengo 2 minutos, voy por faena. Pues que, bueno, por ejemplo, lo que se ha dicho de participar en las asociaciones, es verdad que cuesta, pero eso de siempre. Yo siempre he estado participando en una u otra asociación, no de salud mental, sino de otros ámbitos. Es complicado que la gente se implique, pero bueno, quien tiene la vocación, pues ahí está, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, por ejemplo, las primeras personas, pues a veces estamos en un mejor o peor momento de la recuperación, y lo que sí que yo echo de menos, por lo menos en la zona donde yo vivo, es que a veces los profesionales, algunos, les cuesta contar con nosotros para compartir en alguna reunión. Por ejemplo, nosotros nos organizamos, nos formamos y utilizamos mucho los grupos de apoyo mutuo, ya que la salud pública está, pues cada vez ya sabemos que está peor, ¿no? Entonces les cuesta un poco, bueno, nosotros nos consideramos pacientes expertos, ¿no?
ya sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, yo hice la formación en Castilla y León, ¿no? Online, aquí en Barcelona se hace también los peer-to-peer y no sé si en Madrid también supongo que lo se hace. Y les cuesta, a algunos profesionales les cuesta el tema de compartir reuniones con las primeras personas. Y esto sería una cosa muy positiva porque sería un trabajo donde se abriría a nivel social y a nivel comunitario, pues una puerta bastante grande para muchas personas que lo necesitan. Aparte de la experiencia propia de las primeras personas que están en un momento de su recuperación diferente a otras, ¿no? Y luego también comentar que una cosa que me ha llamado mucho la atención, que yo también siempre lo digo, que a veces hay en un despacho una información que en la planta de abajo no está esa información, ¿no? Que siempre las informaciones de un paciente se tienen que también nos pasa en las asociaciones, tenemos que tener transversalidad de documentos, porque o sea, a veces se hacen demasiadas reuniones, pero no se sabe la información se pierde tiempo en muchas cosas que en el ordenador no salen, un informe diciendo no se dice la información y no está en el ordenador, en el informe del usuario, ¿no? Y luego también pues se inventan cosas, yo hablo de mi experiencia, nosotros pues ahora, por ejemplo, estamos haciendo un grupo de apoyo mutuo nuevo sobre la salud mental y, por ejemplo, yo estoy entrando en un pueblo que ya hay algo inventado, ¿no? Pues primero me voy a hablar con las personas que tienen algo ya inventado, como es, por ejemplo, un equipo de fútbol de personas que tienen un trastorno, tienen problemas de salud mental o experiencia con la salud mental y hablo con ellos, no intento hacer algo nuevo, ¿no? Porque ya está inventado. ¿Para qué vamos a inventar algo nuevo si ya se está haciendo algo? Vamos a sumar, ¿no?, a estas personas, no sé, un poco por explicar, y sobre todo, pues bueno, daros las gracias porque me ha gustado bastante, ¿no?, lo que estoy diciendo. Y recalcar esto, ¿no?, que las primeras personas, hay muchas asociaciones en la Federación de Cataluña y en la Confederación también me consta, que también está, ¿no? Hay muchas asociaciones de primeras personas que estamos haciendo muchas cosas, nos estamos formando, nos estamos esforzando porque, bueno, tenemos vocaciones, algunos tenemos vocaciones de cuidadores y nos gusta, a mí ayudar me ayuda, porque, bueno, por ejemplo, me cuesta salir de casa, pues haciendo esto salgo más de casa. Yo llevo el tema tengo patología dual, remisión, pero bueno, este tema pues también me gusta que se toque bastante porque es un tema que está bastante olvidado, las adicciones están bastante olvidadas, ¿no? Y me gusta que se toque porque me toca de lleno, ¿no? Y ya te digo que hay muchos profesionales que desconfían y no, somos una experiencia andante. Y nada más, muchas gracias, ¿eh? A ti. Bueno, yo voy a decir una cosa así como muy breve y te he visto a ti apuntar cosas. Me ha encantado la intervención de María José, ¿eh? Muchísimas gracias, porque creo que has estado súper acertada, ¿eh? Solamente decir por la parte que nos toca, yo insisto como todo el tiempo sobre lo mismo, y es que es verdad que a los técnicos y a las técnicas del sufrimiento psíquico, ¿no?, a aquellos que se nos ha designado como profesionales del sufrimiento psíquico, de repente ha habido como un movimiento en los últimos años de profesionalización de todo esto, como si los únicos que supiéramos cuidar y los únicos que supiéramos atender el sufrimiento psíquico fuéramos nosotros, que nos hemos formado durante un montón de años y con mucha inversión económica y con muchos libros y mucha teoría y mucho todo esto. Esto al final tiene que ver también con una expropiación de las capacidades intrínsecas humanas de acompañamiento. Las hemos tecnificado y les hemos puesto alrededor como una especie de pátina muy brillante a la que solamente podemos acceder
los técnicos y las técnicas. Y esto no es así, esto no es verdad. Queremos, ahí, ¿no? Parte de la profesión también que quiere proteger mucho esta parte en la que solamente nosotros podemos ejercer de cuidadores y de personas que ayudan a otras personas que están teniendo sufrimiento psíquico. Pero en absoluto es cierto, y creo que hace falta decirlo como lo dice María José, ¿no? De que expertos y expertas en primera persona tienen que, en primer lugar, poder participar como iguales dentro de lo que tiene que ver con lo profesional, ¿no? Y con el acompañamiento, y que por supuesto es un conocimiento que es tan válido o más como el que uno pueda adquirir en una carrera de medicina o en una, ¿no? Es distinto, desde luego, ¿no? Pero desde luego igual de válido que puede ser el resto, y que complementándonos ahí y pudiendo escucharnos y pudiendo negociar, creo que es la manera en la que podemos llevar a cabo esta atención a la salud mental en unas condiciones mejores que lo que estamos haciendo ahora, desde luego. Bueno, pues yo, rescatando la pregunta que se hacía antes de cómo cuidar lo comunitario, se me ocurrían como dos cosas. Venía ayer escuchando por la radio el programa este de Radio 3 del bosque habitado, me parece que es, y hablaban de un concepto que me parecía interesantísimo, porque yo, para cuidar lo comunitario, se me ocurren dos cosas. Por un lado, una parte que tiene que venir por parte de las instituciones, igual que ha pasado con otras causas como la violencia de género, donde ha habido leyes que tienen que ir de la mano de otras cuestiones, pero que tiene que haber. Y escuchaba por la radio que, de cara al cuidado de la naturaleza, se quería promover la ley del ecocidio. Entonces me gustaba un poco para lo que estábamos hablando, y sería genial que hubiera también leyes que prácticas, como yo hablaba antes en lo mío de atención temprana, que se atentara contra ellas, deberían ser, no sé cómo nombrarlo, pero comunitario, y que esto se persiguiera, porque si tenemos cosas que sabemos que funcionan y se atentan contra ellas, pues... Y luego me parece que hay otra pata importantísima para cuidar lo comunitario, y me parece la fundamental. He querido empezar por la otra, que igual es más sonora, pero esta me parece que es la fundamental, y que tiene que ver con lo que hablaba María José, lo que hablaba Laura, esta cuestión del optimismo de quien realmente cree que lo comunitario funciona. Creo que es algo que se transmite. Y me viene a la cabeza una peli que me encanta y que no me puedo creer que vaya a usarla, porque es que cualquier conversación que tengo, no sé cómo lo hago, pero de repente la meto. Y es la peli de Pablo Larraín, que habla de qué es lo que pasó en Chile para defender el no a Pinochet. Y es una peli que me parece interesantísima, porque está Gael García Bernal, que aparte de guapísimo, lo hace súper bien. Él es el publicista de la campaña del no. Y se acompaña de un montón de actores que vienen a querer defender el no con cuestiones muy reales, pero que tenían que ver con lo punitivo, que tenían que ver con algo que en ese momento estaba triunfando Coca-Cola en Estados Unidos, y este publicista dice, esos chicos no venden. Belén, que me conoce más, sabe que soy muy pesada con esto, y que tenemos que recuperar una cosa del marketing para las cuestiones que nos parecen importantes, como es la defensa de lo comunitario, y creo que no se puede hacer de otra manera que no sea con experiencias como la tuya, María José, de defender que ser un usuario activo protege, que ser un profesional consciente de que por fuera de lo profesional hay cuestiones sociocomunitarias que curan. Esto me parece que es hacer buen marketing en pro de lo comunitario. Y esto quería decir. Vale, Iván tenía la mano levantada, no sé si quieres participar o has bajado la mano. Si puedo, Vale, Iván, tienes la palabra. muchísimas gracias, porque ha sido fantástico la experiencia de hoy. A ver, ojo, llamado, ¿no? Y bueno, decirle también muchas gracias a María José, la anterior primera persona. Me ha gustado mucho lo de que somos ciencias andantes. Y bueno, pues yo añadiría
experiencias andantes y también profesores en el ámbito de nuestro relato, ¿no? Decir dos o tres cositas, nada más que me ha encantado lo de Ataporca, porque me acuerdo de pequeño, tendría 2 o 3 añitos, no tenía más, y una vecina del pueblo de mi padre, pues tenía una hermana que exactamente qué enfermedad tendría, pero bueno, como que me quedé impresionado porque estaba con un brillo de hilo y ella lavaba, y bueno, pues yo quería jugar con ella, animarla, y bueno, pues ahí me da cuenta del primer rol, que lo de Ataporca, efectivamente somos humanos porque tenemos corazón y nos podemos poner en el lugar de, ¿no? O atizar un poco cómo se puede sentir la otra persona. O sea, que bueno, que gracias a eso es lo que mueve el mundo, ¿no? Yo creo que fundamentalmente es el corazón, ¿no? Luego, referente a los problemas de infancia, no sé si habéis escuchado que China quiere impedir que utilicen el móvil los chicos más de 2 horas diarias. Por otro lado, también en Radio 3, que es una magnífica radio también de profesores, en muchas instancias pues hablaban que el uso infantil de teléfono debería de venir acompañado por un padre o una madre al lado. Es decir, que es igual que si van a ellos mismos a esquiar o van de comprar a un centro comercial, pues el padre y la madre debe de acompañarle en esos inicios al menos, ¿no? Y saber, el niño tenga la confianza de saber, bueno, entiendo, está bien o no, es un poco lo que quiero decir, ¿no? Y luego ya a nivel de qué se puede hacer para esto del derecho universal, que la verdad es que lo habéis clavado, es una enfermera, puede ser una psiquiatra, un psiquiatra que se quiere decir, no puedo con tanta sobrecarga, lo que habéis dicho de reivindicación a los políticos y demás, obviamente más subvenciones o más altas en cuanto a esto, pero sí decir, Belén, que lo del tema comunitario es sumamente importante. Por si llevamos 4 años reivindicando a los políticos que aumenten las subvenciones, nosotros asociándonos para precisamente reivindicar lo mismo y vemos que seguimos igual o peor, pues quizá haya que preguntarse y decir, bueno, ¿por qué no pensar al revés? Si desde arriba no llegar, no pensar desde abajo, ¿no? Como decía María José, también los grupos de apoyo de ayuda mutua, que también es el curso de Castilla y León, pues bueno, siempre, bueno, yo soy una persona que la verdad es que siempre trata de ayudar, ¿no? Y bueno, se me ocurría también, mientras estabais hablando de a nivel universal, digo, qué mínimo que al menos la Unión Europea tuviese no solamente report por parte de psiquiatras, sino más metodología a la hora de abordar determinadas causas, como por hacer la pérdida de una madre por violencia machista o de género. Yo la verdad no entiendo muy bien la distinción, pero bueno, hace poco salió un chico, pues ayer precisamente en el telediario, por la noche, hablando de que no solamente muere una persona, es que muere tu madre, pero es que encima ves a tu padre como que es el asesino, o sea, tiene que ser fortísimo. Ya trasladamos al tema Palestina o Ucrania y las demás guerras que ni siquiera conozcamos, pues yo creo que la Unión Europea, más que report, está muy bien, debería de colgar una serie de metodologías en la que cada persona pudiese acceder a ella y abordar cada un momento una posible situación, como un duelo. Sí, bueno, Iván, hemos escuchado un poco entrecortado, pero he ido rescatando el discurso. Muchas gracias por tu intervención también. Ha sido muy enriquecedora. Y me quedaba con lo que decías, ¿no? Sobre el tema que ahora también está muy en auge, el tema de las pantallas, qué edades recomiendan, para, ¿no? Un poco fijando qué cosas, una recomendación mágica, ¿no? Yo que soy madre, qué tenemos que hacer, ¿no? con nuestros pequeños. Y es que volvemos a lo mismo, es que no necesito una recomendación individual, es que necesito un grupo que acompañe, ¿no? O sea, había movimientos que me pasaban, ¿no? De esto de un compromiso entre padres, de vamos a ponernos de acuerdo para dárselos a los niños los teléfonos a los 12 años. Es como, vamos a ver, matizar y tal, porque esto no es, ¿no? Una prohibición, que vamos mucho así, ¿no? En tráfico, lo punitivo, te quito puntos, no sé qué, todo como funcionando como muy punitivo, ¿no? Al final,
como algo más básico. O sea, hablamos de medidas alternativas, pero realmente deberían ser las medidas fundamentales, ¿no? Esto que hablamos de la parte comunitaria. Rescato del foro, ¿no? Que una de las medidas primero que estábamos viendo en Navalcarnero, que dicen, no, es que los chavales están en el parque, es que no hacen otra cosa. Claro, ¿y su espacio dónde está? El espacio joven está cerrado. Entonces, eso hay que desempolvar ese espacio joven y hacerlo con un miramiento, pero realmente actual, no como una persona, no es que no vienen, no, pero es que hay que ir, ¿no? Y atraer y acoger y generar como algo propio ese espacio. Que sean ellos quienes lo dirijan, no adueñarnos, porque tenemos una mirada muy adultocentrista a nivel actual. O sea, pensamos a nivel individualista, de ver qué es lo que me interesa a mí, también como mucho desde adultos. Y los niños, ahí está la expresión de la infancia, ¿no? Entonces, pues esa parte, todo gira al final sobre lo mismo, pero todo esto que parece que suena un poco pesimista, pues tiene que dar el impulso y ese compromiso de, no, esto no puede ser así, no puede seguir así. No sé si igual, es que con lo bonito así que he conectado, pero que al final recoge un poquito lo global. Sí, se ha escuchado ahí un poco regular, pero a mí también la verdad es que ha sido como muy movilizadora, ¿no? La intervención de Iván, porque cuando hablaba de este tema de una especie de instrucciones o de una especie de recomendaciones sobre cómo hacer un duelo en diversas circunstancias, se nombraba también, yo no sé si se ha tenido que ver con que se han entrecortado las cosas, igual yo he hecho asociación libre, pero me conectaba con esta cosa que hablaba al principio también de Gaza, ¿no? Y con mi experiencia personal que he tenido en esto. Y es que yo durante todo el tiempo que ha estado durando pues, los bombardeos sobre Gaza y todas las barbaridades que han ocurrido, ahí me daba terror hablar esto. Yo no era capaz de hablarlo con nadie. Temía muchísimo qué respuesta fuera a tener. Que al final me estaba quedando muy sola, pero no lo hablaba ni con mi familia, ni con mi pareja, ni con mis amigos, y lo llevaba por dentro y estaba yo pasándolo terriblemente mal, pero había un temor a que no hubiera nadie ahí al otro lado y a que no pudiéramos hacer nada, ¿no? Como que si el compartirlo de repente recibiera una indiferencia por parte del otro, me iba a dejar mucho más sola que el no compartirlo. Entonces, bueno, como una especie de prudencia absurda, me estaba quedando sola, yo, por decisión propia, ¿no? Y pensaba como que este acontecimiento, como tantos otros también, que tienen un impacto mundial, ¿no? Hablando de la salud mental mundial, que tiene un impacto mundial, podía tener dos potenciales efectos y probablemente vaya a tener dos potenciales efectos. Uno es la desconfianza en la capacidad propia y en la capacidad del otro que nos acompaña. Es como lo que está pasando es tal barbaridad que yo ya no puedo confiar en la humanidad como aquella institución o aquello que me acompaña y que me protege, ¿no? Porque estoy sola, ¿no? Y si esto pasara aquí, también me iba a quedar sola, porque de repente parece que estamos completamente indefensos y que no hay nada que pueda parar las bombas. Me salía eso y así es como estaba reaccionando al principio, en esto de quedarme sola con una especie de desesperanza abrumadora que me impedía conectar con los otros. Y claro, eso nos conduce al, bueno, pues sálvese quien pueda, ¿no? Pues aquí cada uno se las apaña, cada uno busca los recursos y nos salvamos cada uno como podemos y nos defendemos además de los otros que se convierten en una especie de agresores. Esta era una de las opciones de respuesta, ¿no? Pero también ha estado la otra respuesta, la respuesta de juntarnos entre todos, de ir a las manifestaciones sin parar, porque era el único espacio donde uno podía gritar y donde uno podía expresar esto, ¿no? Y sentirse acompañado en lo que estaba pasando. Creo que esto es como un ejemplo concreto, muy masivo, este tema y muy impactante que tiene que ver con la guerra y con todo lo que genera este horror, pero que en cosas más pequeñas también se reproduce. La alternativa entre estoy solo en el mundo, me quedo solo, no hablo con nadie y pido como en todo caso ayuda profesional, o me junto con otros, me comunico,
comento aquello que me está haciendo sentir mal, porque al final lo que encontramos es que el otro también se siente mal y que podemos compartir, que podemos construir desde ahí. Entonces, yo espero que por lo menos la reacción o la reacción más importante a esto que estamos viviendo sea la segunda y no la primera. Entonces, por aquí había más. Sí, Roberto, una palabra, Bárbara. Hola, no sé cómo me va a salir el discurso, pero yo lo intento. A ver, lo primero, voy a ver la película de No esta noche, porque estudié publicidad y todo el lema no a la guerra, no, etc., me parece importante. Soy voluntaria en la Federación Salud Mental Madrid, a los que doy muchas vueltas a este tema de la imagen, de los cuidados y toda esta historia. Entonces, me preguntaba, que os quería hacer la pregunta, es, se confía mucho en el profesional, ¿no? Esto lo habéis, pues se sabe y se comenta, pero no se confía, lo ha dicho una de las participantes, no se confía en la voz de los cuidados. Yo también soy cuidada, o sea, he sido cuidada. Y no se confía en nuestra voz. No podemos decir que no muchas veces. No lo digo como crítica, pero sí como situación real. Lo puedes decir como crítica. No podemos decir no, me parece precioso la autocrítica de tenemos que tener un compromiso y con esto cambiamos el mundo, con el compromiso con la salud mental, pero creo que la libertad que no tenemos, haciendo una división, daña la imagen de nosotros como cuidados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pensáis que se puede mejorar o cambiar la imagen de las personas cuidadas y no referirnos siempre al profesional o a la profesional? ¿Cómo pensáis? O sea, con marketing y publicidad seguro, pero ¿qué opináis de eso? No sé. ¿Queréis comentar o...? A mí con lo que me cuentas y conectándolo con Miguel Ángel, sí, con lo que traía Miguel Ángel antes del bullying, creo que en la época en la que Miguel Ángel hablaba del bullying, esta palabra no existía. Y creo que algo... Es que claro que no existía y he tenido que esperar muchos años para conocerla. No sé a partir de qué año salió. Creo que esto que estáis trayendo de la experiencia en primera persona, del asociacionismo, es algo súper nuevo. Yo creo que hace unos años los psiquiatras y los psicólogos y la psiquiatría y la psicología que imperaba y que sigue imperando, pero que creo que cada vez hay más cabida a otras, era una psiquiatría en la que el profesional era el que sabía y el usuario no era un usuario, era un paciente que recibía lo sabido por el profesional. Y creo que poco a poco eso lo estáis cambiando. Yo, antes de ser parte de la Junta, yo me metí en la Asociación Madrileña de Salud Mental cuando empecé la residencia de psiquiatría y recuerdo la primera reunión, no me acuerdo si era, bueno, una reunión, unas jornadas. Y recuerdo en esas jornadas, yo siendo residente de primer año de psiquiatría, que entre el público, después de unas ponencias, empezaron a hablar usuarios en primera persona de lo que había sido su experiencia y fue una situación súper movilizadora que a mí me acompañó durante toda la residencia y que me sigue acompañando y que eso fue algo bastante nuevo, que creo que ahí se estaban empezando a generar espacios de encuentro y de confianza que, bueno, que para mí han sido importantísimos para formarme y me siguen siendo importantísimos para lo que voy formándome como profesional. Sí, decías, no quiero hacer una crítica y es como, siéntete libre de hacer una crítica porque realmente la profesión que ejercemos y el lugar que hemos ejercido durante mucho tiempo ha cometido se ha arrogado todo el lugar, se ha apropiado de todo, cuando no todo era nuestro. Entonces, creo que tenemos que poder tener la capacidad de recibir críticas, o sea, eso por encima de todo, y de poder encajarlas bien, luego nos podrán doler más o menos, pues sí, pues cuando pasó aquello de las jornadas, yo me acuerdo que organizamos las jornadas y digo, joder, pues sí que nos han dado pal pelo aquí, ¿eh? y nos fuimos bastante dolidas
y pasándolo mal también. Pero creo que es algo que tenía que ocurrir y que también, no, a veces cuando uno empieza a darse lugar en espacios que nunca le han dado lugar, lo hace de la forma en la que puede, ¿no? A veces hablando mejor, a veces hablando peor, a veces, ¿no?, enlazando cosas como se puede, a veces gritando más y a veces gritando menos. Y creo que eso forma parte de hacerse un lugar en los espacios. ¿Sabéis lo de ahora con la mano levantada? Bueno, pues la verdad es que muy agradecido. La verdad que me ha gustado la ponencia, la verdad, y me he sentido muy a gusto aquí con toda la gente. Doctora, bueno, sobre todo doctora Belén, creo que me he conectado un poco con y compartido, pues, sobre todo usted mucho lo que ha dicho cuando el tema de las guerras, lo que está pasando en Gaza ahora, ¿no? Sobre todo un poco la guerra entre los israelíes y los palestinos. Cuando usted ha comentado sobre todo que aquí un poco sálvese que hay quien pueda, efectivamente ahí, yo creo, no sé si conectamos, bueno, yo creo que una opinión personal también es que ahí se mezclan los intereses políticos de cada uno de ellos, ¿no? También, y sobre todo, las guerras hoy en día, pues ha venido todo mucho, sobre todo ya de hace muchos años para atrás, por sobre todo motivos tanto de dinero, yo creo, como de religión. Es un poco a lo mejor triste, pues sí, pues, pero bueno, un poco... Gracias, Eloy. Nada. Me hacías pensar que poco nos representan a veces las instituciones. O sea, quiero decir, estoy segura de que los que estamos aquí no tenemos ningún interés en ninguna guerra de las que hay ahora y, sin embargo, los mayores esfuerzos internacionales y de los estados están haciendo para sostener cosas que no nos representan. Creo que nos representa mucho más esta reunión en la que nos encontramos hoy aquí, de lo que se está hablando aquí, que una guerra en Ucrania o la OTAN o el mercado internacional del gas, no sé qué, ¿no? Es como, en eso que estamos repitiendo mucho, es como cómo hacer valer la voz nuestra voz, ¿no? de la que formamos parte todos y todas y que no tiene que ver con hacer guerras, que tiene que ver de hecho, con no hacer guerras, ¿no? Aquí todos estamos mucho más interesados en que haya paz y en que no se cometan estas atrocidades. Y sin embargo encontramos como que no nos vemos muy representados en esas instituciones que tienen quizás otros intereses. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos hablándonos y hacemos lo que podemos y yo creo que esto también es importante, aunque no vayamos a parar la guerra desde aquí, creo que es importante que nos podamos estar diciendo estas cosas. Cuando tu compañera Laura ha comentado Navarro del Navalcarnero, yo vivía allí hace ya muchos años, en Navalcarnero, y bueno, de hecho, bueno, ahora vivo en Leganés, pero en Navalcarnero pues suelo ir con frecuencia, de vez en cuando. Pues invito también al foro. Va. Parece que estaban por ahí. Sí, bueno, yo me quería referir al tema de cuidados, de lo que se ha hablado por la compañera que ha participado, María José creo que se llamaba de apoyo mutuo, apoyo entre pares. Y entonces a mí me han hecho llegar unos temarios de una figura que se llama asistente personal. Y entonces yo tengo curiosidad en saber cómo va a encajar esa figura dentro de lo que es el ámbito profesional de la asistencia sanitaria. Y si realmente se va a fomentar o se va a reconocer o es una figura que está en el aire y que al final no va a encajar. Pues un poco esta pregunta también nos la hacíamos, ¿no? Desde la asociación, un poco
estábamos un poco en el punto también ahí dudando qué va a pasar con ella. Sabemos que en otras comunidades autónomas está más avanzada esa figura, ¿no? Como reconocida incluso como en algún texto, en algún papel, acogida en asociaciones de profesionales, ¿no? O sea, esta parte dicotómica de eres profesional o no. Y bueno, al final tenemos que ser como un poco más simplistas de aporta, se queda, ¿no? La persona que aporta se queda, independientemente de tal. En Madrid no tenemos constancia de que esto está avanzando mucho. Yo no tengo... Hemos hablado que se va a implantar un proyecto piloto durante en 2024. En la Comunidad de Madrid nosotros llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo la figura del apoyo mutuo. De hecho, hemos tenido varias reuniones y un poco como la excusa que nos dan es que no hay una figura jurídica para darle cobertura a la figura del apoyo mutuo. Entonces, aunque no es lo mismo, pero sí que hemos insistido mucho en que se aplicara aquí la asistencia personal, pero entre pares también, aunque al final la asistencia personal es remunerada y no es el apoyo mutuo en sí, pero sí es un trabajo de una persona con problemas de salud mental apoyando a otra persona con problemas de salud mental. Entonces, finalmente, después de muchas reivindicaciones, se puso en marcha un proyecto piloto que finalmente lo está haciendo Fundación Manantial y que está contando con el movimiento asociativo, independientemente de que nosotros seguimos reivindicando desde la federación, más allá de la asistencia personal, el peer-to-peer, el apoyo entre pares, pero además como una figura reconocida y a ser posible remunerada, ¿no? Para darle un valor al cuidado. A lo que decíamos. Sí, gracias. Creo que tenía por aquí levantado Juanjo la mano de en casa. Sí, Juan José, ¿puedes hablar? Aprovecho mis 2 minutos de gloria aquí. Vamos a ver, con gente tan joven como la que estoy viendo aquí, hay una experiencia que nosotros hemos tenido y que, como estamos in itinere todavía, vamos a ver, nosotros estábamos como grupo, como asociación, en un centro de salud y teníamos una sala. De pronto, debido a la importancia del tema infanto-juvenil, por la tarde, que era cuando estamos, se consiguió personal, psiquiatra, enfermera, incluso un administrativo, que fue lo más difícil, y ahí en la parte de Peña Grande, digamos, entre comillas, tuvimos que ir. Entonces, como queríamos reunirnos no solo en cafetería, sino en algún sitio, hemos conseguido un sitio y esta es la pregunta. Nosotros estamos ahora en un centro comunitario, concretamente en el barrio de Pilar, en el Centro Comunitario Guatemala. Se ha aprovechado un antiguo colegio de primaria, lo digo porque tenemos que sentarnos personas de más de 70 años en sillas de niños de 5 o 6. Lo digo como curiosidad, ¿no? A lo que voy, la adaptación. Mi pregunta es, en el año y pico que estamos allí, nosotros lo que hacemos allí son casi todo gente joven o actividades de gente sobre todo joven o de vecinos o de comerciantes, etcétera. Y consideramos que era bueno que supieran que estábamos por allí. La experiencia ha sido de que hacían fiesta final de curso, fiesta de no sé qué, y nosotros simplemente íbamos allí, aprovechamos para coger una mesa para que nos preguntaran. Y hemos descubierto una cosa curiosísima. Allí muchas veces de gente que iba a apoyarse, aparte de que decían yo tengo una persona, etcétera, como si fuéramos casi de la sanidad. No, somos una asociación, te podemos decir esto y decir, digamos, dónde encaminarte. A lo que voy, la mayor parte de las que nos han ido era gente por encima de los 80, con soledad y tal, que se había muerto el marido, etcétera, la famosa soledad no deseada. Y de alguna manera nosotros pensábamos, digo, hombre, no es exactamente eso, le dijimos lo que era, pero lo que me llamó la atención es lo desconocido que es este tema ante gente de este tipo, o sea, asociaciones de vecinos, etcétera, no tienen claro lo que es una asociación de salud mental. Vosotras que estáis en el tema, o los que llevamos mucho tiempo, sí. Mi pregunta es, ¿creéis que es interesante, digamos, potenciar ese tipo de cuestiones? De vez en cuando hemos hecho alguna reunión y aparte de los que conocemos, la verdad es que ha ido poca gente, de la gente que va allí, me refiero a Save the Children, asociaciones de vecinos de diferente tipo. ¿Qué opináis vosotros de esta readaptación de las asociaciones, en este caso la nuestra, somos AFAIN 5 de la zona de Fuencarral del Pardo, por eso digo que esto es en el barrio de Pilar? ¿Vosotras tenéis alguna experiencia de diferentes sitios en Madrid y cómo se está acogiendo? Porque allí, bueno, quitando lógicamente como era un colegio público, el conserje es conserje de colegio y por lo tanto y colabora muy bien con nosotros. Pero, ¿qué opináis? ¿Creéis que debemos hacer algo más?
simplemente darnos a conocer de esta manera. Ya digo que llevamos poco tiempo. Después de la pandemia pasamos, y sobre todo cuando, digamos, nos tuvimos que ir del centro, digamos, de primaria que hay allí, en Doctor Castroviejo, al barrio del Pilar, que está al lado, está a 500 metros. Pero es increíble lo desconocido que es eso. ¿Qué opináis vosotros de esto? Lo digo porque es una experiencia fuera de lo normal. Y nada más, era la pregunta. Creo que los 2 minutos me los he ya consumido. Bueno, yo brevemente, cogiendo la pregunta de Juan José y la experiencia que contaba Belén con respecto al genocidio de Gaza y de cómo para ella el ir a la manifestación, como para tantos, fue como el único sitio donde quizá pudo empezar a poder alzar la voz y compartir algo. Esto que traía Belén me recordaba a algo que es verdad que cada vez pasa más, ¿no? Que como tenemos tan poco tiempo para juntarnos, decimos, ay, no voy yo a romper este poco tiempo para contar algo dramático, algo que tiene que ver con la preocupación, algo que tiene que ver con el malestar. Y creo que en un momento como el que estamos viviendo, más que nunca son necesarias manifestaciones, lugares de encuentro donde nos demos permiso para poder compartir lo que no anda bien. Y a lo que traía Juan José, pues claro que sí. O sea, y creo que tiene que ver con esto que hablábamos. Si tu propia experiencia es la de decir, jo, qué bueno lo que estoy queriendo traer porque creo en esto, y la sorpresa que recibes de la parte de la gente que te escucha allí, ¿no? Que muchas veces hay un gran desconocimiento de este tipo de tejidos que poco a poco van haciendo mella. Quería añadir una cuestión curiosa. Concretamente aquí, digamos, hay muchas asociaciones, digamos, por ejemplo, esto sobre todo fue cuando la guerra de Ucrania tiene un sitio allí que se lleva ropa, etcétera, pero también hay cuestiones de tipo árabe, hay concretamente de Polonia, hay también, ¿cómo se llama? Gente del este, es decir, hay muchas asociaciones de este tipo, ¿no? Lo digo porque incluso a ti mismo a veces hay cosas que dices, pues voy a llevar ropa, etcétera. No sé, me ha llamado la atención en el año y pico que llevamos la simbiosis, incluso a nosotros, el conocimiento de agarrar y ya unas cosas por casa que iba a echar a no sé qué y la vas a llevar allí. O sea, hay una interacción, lo digo, con la gente que está ahí. He citado el sitio concreto porque ya digo, hay muchísimas asociaciones, sobre todo, ya digo, hay incluso coreanas, etcétera. Curioso, simplemente, pero es una experiencia que hasta ahora no teníamos. Procurábamos coger sitios y hemos aprovechado ese y estamos teniendo esa experiencia. Solamente quería compartirla por si conocéis algún caso. Ya digo. El derecho a reunión, ¿no? Hace 40 años no había derecho a reunión. Bueno, si os parece, muy brevemente, Ángel, por favor, que vamos a cerrar ya. Sí, y Olga sí, y la presidenta sí, ya... Sí, voy a hacer. No, pues está bien que se hagan manifestaciones, pero sobre todo por el tema de la salud mental. Y me ha encantado lo que ha hecho. ¿Cómo te llamas? Bárbara. Que es que sabes, yo tengo una respuesta para eso. Sí. Porque es que los profesionales de la salud mental en estos años se creían listos y a nosotros nos tomaban por tontos, por no decir otra palabra más fuerte. Y por no ser bien atendido, ¿sabes una cosa que es lo que me ha pasado? Que no he tenido pareja. Y podría decir muchas cosas, pero voy a cumplir lo que dice Adriana. Sí, que tenemos que acabar el tiempo, que hay que cuidarnos y cuidarnos todas. Olga, si quieres, te das tú. Bueno, pues muy brevemente, muchísimas gracias por vuestra aportación, por vuestro altruismo, por hacer equipo, hacer red, por compartir tantas experiencias personales y tantas ideas. Y solamente decir un par de cosas. Aprovechar, Belén, tus comentarios respecto a la responsabilidad personal y los comentarios que has hecho sobre Gaza. En mi caso, trabajo con muchos alumnos de origen árabe y para mí es sorprendente, por una parte, tener que trabajar con cátedras de la UNESCO que hablan del holocausto judío y por otra parte tener que realizar vivir esta realidad, ¿no? de alumnos adolescentes que están generando un odio hacia un colectivo que también ha sufrido mucho
pues mucho odio, ¿no? Como fue el colectivo judío. Creo que todos tenemos una responsabilidad y todos podemos hacer algo en nuestro día a día, aunque aparentemente no se vea ni en la televisión ni en los grandes medios de comunicación, pero el día a día cada persona somos un medio difusor, ¿no? Y divulgador de emociones, de intereses, etc. También comentaros con lo que tú planteabas antes, Laura, y con lo que planteaba ahora Juanjo, ¿no? La intersección de las asociaciones. Hay localidades como Leganés, Fuenlabrada, pero en mi caso puedo hablar bien de más por el caso de Leganés, donde se dan los hoteles de las asociaciones, donde hay esa relación interseccional de asociaciones. Pero por otra parte se nos olvida a veces lo transversales que somos, ¿no? Porque la salud mental está en todo y al final del día es como que cada asociación nos estamos dedicando, o cada federación, cada colectivo nos estamos dedicando como a nuestra pequeña parte de la realidad, sin darnos cuenta de que todas estamos influidas por todas, ¿no? Entonces tal vez habría que recuperar esto. Hay mesas técnicas de la salud, hay ferias de la diversidad donde todas nos ponemos en común, pero más allá de eso me ha gustado mucho algo que comentabais al principio y que creo que debemos rescatar como movimiento federativo, y es esa responsabilidad personal y no esperar al otro, no esperar a que alguien más se mueva por nosotros, porque finalmente entre todas hacemos red, como ese tapiz que habéis mostrado, ¿no? Y las personas que estamos aquí ya tenemos ese interés, esa intención, y tenemos que estar continuamente recordándolo con una cierta positividad y optimismo, como también comentabais, ¿no? Por mi parte, nada más, agradeceros que estéis físicamente y virtualmente, agradecer a Adriana, a Ari, a Astrid, a todas las personas de la parte técnica, tanto en las asociaciones como en la federación. Y bueno, que os vamos a dar un fuerte aplauso inclusivo y más de sonido por todo lo que habéis aportado a nuestras jornadas y, como decíamos al principio, vernos, estar pendientes y presentes, porque hay mucho que reivindicar. Vosotras sois el modelo de profesional que llevamos más de 30 años reivindicando y que queremos que nos atienda, nos cuide cuando lo necesitemos. Muchísimas gracias y sentiros cuidadas y queridas también, porque os reivindicamos a vosotras también.